Bienvenidos a Blender Deluxe Podcast. Quienes estamos metidos en animación, bueno, sabemos el poder que tiene la iluminación. Es cosa de ver una escena antes y después, ¿no? Como esa toma de Fei Fei volando en Más allá de la luna. Pasa de ser, pues, una imagen que funciona a algo, no sé, lleno de magia, de emoción. Hoy justo queremos explorar eso a fondo. O sea, la complejidad y el arte que hay detrás de la iluminación en animación 3D. Vamos a usar ejemplos de pelis como Más allá de la luna, también Los Increíbles 2, Buscando a Nemo. La idea es entender esas decisiones, tanto las técnicas como las artísticas, que le dan vida a las imágenes. Creo que es algo súper valioso para quienes trabajan en animación y VFX. Ok, vamos a desempacar esto. Así es. Y fíjate que algo clave es entender que la iluminación no es como el último toque que le das, no. Se planea desde el principio, con lo que llaman el color script o guión de color. Básicamente son pinturas conceptuales y marcan el arco emocional de la película escena por escena. Definen los momentos bajos, la acción, la comedia, todo. Por ejemplo, Céline Desrumaux, en Más allá de la luna, usó estos guiones para marcar un contraste visual bien fuerte entre la Tierra, que se ve como más desaturada, y Lunaria, que es, bueno, vibrante, luminosa. Casi todo emite luz. Qué interesante eso. O sea, desde la paleta de colores ya te están contando una historia emocional. ¿Y cómo se traduce eso a algo práctico? A instrucciones, digamos, para el equipo técnico. Bueno, para eso están las color keys. Es como el siguiente paso. Toman esos color scripts más generales y los refinan con detalles ya muy técnicos. Hablamos de cuántas luces usar, dónde ponerlas, qué colores exactos, qué tan fuertes o suaves las sombras. Son como la hoja de ruta para la gente de iluminación, para supervisores como Clara Chan en Más allá de la luna. Definen cada parámetro. Es un proceso súper meticuloso, la verdad. Y aquí hay una diferencia bien importante con el cine de live action, ¿cierto? Me refiero a que en animación, la luz no solo ilumina algo que ya está ahí, sino que define cómo se ve, casi crea la apariencia de las cosas. Totalmente correcto. Y un paso fundamental para eso es el surfacing. Aquí es donde se define la textura de cada objeto, o sea, cómo va a interactuar con la luz. Se le asignan valores numéricos a cosas como el albedo, que es el color base, la rugosidad, si es metálico o no, pero lo interesante es que el resultado visual de todos esos valores, pues solo lo ves hasta que llega el equipo de iluminación y aplica la luz. Claro, como mencionabas, la piel de los personajes en Más allá de la luna. Sin luz, chance se vería, pues, opaca, plana. Pero con la luz adecuada, sobre todo en Lunaria, adquiere esa como translucidez, ¿no? Ese brillo sutil que simula cómo la luz se dispersa un poquito por debajo de la superficie, el famoso subsurface scattering. Y eso les da muchísima vida. Exacto. Y lograr ese nivel de detalle, bueno, requiere una capacidad de cómputo enorme. Se usan técnicas como el ray tracing. Imagina una cámara virtual que lanza rayos. Esos rayos chocan con los objetos y calculan reflejos, transparencias, ese tipo de cosas. Pero para ir todavía más allá, para el siguiente nivel de realismo, está el path tracing. El path tracing. Ese es más avanzado, ¿verdad? Sí, mucho más. Aquí la cámara no lanza un solo rayo por píxel, sino múltiples. Y estos rayos rebotan por toda la escena, interactúan con varias superficies antes de volver a la cámara. Y esos rebotes son los que capturan la luz indirecta, ¿cierto? La luz que como que llena los espacios y hace que todo se sienta más natural, más integrado. El path tracing es lo que permite capturar esa luz indirecta que baña una escena. Le da una cohesión, una atmósfera que es, pues, casi imposible de falsear con técnicas más viejas. Hace que el mundo se sienta de verdad habitado. Piensa, por ejemplo, en el pasillo de la escuela en Los Increíbles 2. Sí, lo recuerdo. Esas sombras suavecitas de los personajes, los reflejos sutiles en el metal del reloj en la pared, todo eso es path tracing. Claro que consume muchísimos recursos de cómputo. Y se complica todavía más si tienes muchas fuentes de luz distintas en la misma escena, como en Más allá de la luna, en la escena del Festival de Otoño. Había que balancear la luz cálida de la cocina, la de los faroles de afuera y la luz fría de la luna. Es un reto. Está cañón. Aunque a veces me imagino que la fidelidad física, el realismo puro, se tiene que sacrificar un poquito por el arte, ¿no?
Recuerdo que mencionaste el ejemplo de Fei Fei, de cómo suavizaron las sombras de su fleco para que se viera mejor su expresión. Totalmente. Ahí la emoción manda. No siempre se sigue la física al pie de la letra. A veces tienes que mentir un poco con la luz para que la toma funcione mejor narrativamente o emocionalmente. Y para saber cómo manipularla así, ya sea para buscar realismo o para estilizar, supongo que observar el mundo real es fundamental. Importantísimo. Mira, para Buscando a Nemo, el equipo de Pixar se puso a estudiar grabaciones submarinas reales. Vieron de primera mano cómo la luz se comporta bajo el agua, cómo afecta la visibilidad, cómo se pierden los colores conforme bajas. Rojo primero, luego naranja, amarillo. Claro, la absorción del agua. Exacto. Y también cómo esos rayos de sol que se ven desde abajo, los God Rays, te ayudan a sentir la profundidad, a saber dónde está la superficie. E incluso lograron capturar con el render efectos súper complejos como las cáusticas. Las cáusticas. ¿Qué son exactamente? Son esos patrones de luz como ondulantes, como que danzan en el fondo marino. Son el resultado de la luz del sol refractándose y enfocándose a través de las ondas de la superficie del agua. Son súper sutiles, pero añaden muchísimo realismo. Órale, o sea, no solo fue replicar la física, sino que usaron todo eso que aprendieron para potenciar la emoción, conectando de nuevo con los color scripts que mencionabas al principio. Ahí está lo fascinante, ¿no? Cómo la luz se convierte en una herramienta narrativa superpoderosa. En Buscando a Nemo, por ejemplo, el agua del puerto de Sydney, que en la realidad chance es más turquesa, más clara, en la película la hicieron como verde, lodosa, turbia. Ajá. Y eso fue para enfatizar un momento emocionalmente bajo de Marlin, para que sintieras esa opresión, esa tristeza. Wow, qué buen ejemplo. O como en Los Increíbles 2, también. La luz del pasillo de la escuela durante ese momento incómodo de Violet con el chico que le gusta. Es una luz fluorescente como muy plana, casi estéril, ¿no? Exacto. Y contrasta totalmente con la luz del sol, mucho más cálida, brillante, al final de la película, cuando las cosas salen bien. Es diferente luz, diferente sentir, totalmente cálida, más específica. Viene de los faroles de papel. Crea un ambiente íntimo, festivo, muy diferente. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto? Que la iluminación en animación es una mezcla constante y yo diría que esencial de una precisión técnica brutal, hablamos de surfacing, trazado de rayos, simulación física. Y por otro lado, una intención artística muy profunda. Emoción, narrativa, crear una atmósfera. Se planea desde el inicio, como decías, y se va adaptando, incluso a veces rompiendo las reglas de la física si hace falta para que la historia funcione mejor. Efectivamente, y eso subraya mucho la dualidad de habilidades que se necesitan en este campo. Tienes que dominar la parte técnica, las herramientas, el software, pero también necesitas una sensibilidad artística muy desarrollada, entender de composición, de color, de narrativa visual. Claro, es una combinación que además, pues, sigue evolucionando rapidísimo con la tecnología. Y eso nos lleva a pensar, ¿no? Ya para cerrar, considerando cómo la iluminación tiene este poder tan profundo para moldear nuestra percepción y nuestra emoción al ver una película, ¿cómo crees que los avances futuros, por ejemplo en renderizado en tiempo real, podrían transformar esa dinámica creativa, esa relación entre la iluminación y las otras etapas de la producción animada? Poder ver casi al instante el resultado final de la luz. ¿Qué puertas abre eso? ¿Qué nuevas avenidas expresivas se podrían explorar con herramientas cada vez más sofisticadas para manipular la luz?